de Nuevo León presenta Escuela TV, un programa de la Secretaría de Educación, Canal 28 y Radio Nuevo León. Ya estamos listísimos, transmitiendo totalmente en vivo y estamos felices. En esta primera hora vamos a estar, para que corran la voz rápidamente, vamos a estar transmitiendo Escuela TV, el repaso, únicamente a través de redes sociales. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook, Canal 28, y también en el Facebook de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Y por supuesto nos pueden escuchar también a través de las diferentes estaciones de Radio Nuevo León. Quédense con nosotros porque ya estamos listísimos para comenzar con el repaso de primero de secundaria. Recuerden que los lunes es dedicado a los chicos de secundaria, a nuestros casi adolescentes, y bueno, pues para aprovechar el tiempo nos vamos a ir directamente con las maestras con las que vamos a iniciar, pero les voy a presentar de una vez a todos los maestros que nos acompañan en este repaso. Escuela TV, el repaso de hoy lunes, primero de secundaria, y comenzamos con español y artes con la maestra Tessy y con la maestra Ivonne. Luego nos vamos a biología con el maestro Daniel, matemáticas con la maestra Laura, y como intérprete de lengua de señas mexicana está la maestra Adriana. Así es que quédense con nosotros, ya comenzamos. Recuerden, solamente esta primera hora estaremos a través de redes sociales y luego ya regresamos también a través de la señal de Canal 28. Adelante, maestras, bienvenidas, feliz lunes. Escuela TV, primer grado, secundaria. Buen día, continuamos con las recomendaciones del sector salud. Bienvenidos sean todos ustedes a Escuela TV. Mi nombre es Tessy Torres y en colaboración de la maestra Ivonne Suárez vamos a impartir el repaso de español. ¿Cómo están, jóvenes? Un placer saludarlos nuevamente. Estamos en redes sociales y también estamos en vivo en Radio Nuevo León. Les doy la más cordial bienvenida a un repaso más de español en nuestro primer segmento. ¿Y qué cree, maestra? ¿Qué? Hoy también cerramos usted y yo con artes, así es que invito a todos nuestros alumnos a que permanezcan durante toda la hora. Atentos. Bueno, pues vamos a continuar con el repaso del aprendizaje esperado. Elige un tema y hace una pequeña investigación. Maestra Ivonne, ¿cuál es el énfasis de este aprendizaje esperado? Nuestro énfasis es identificar enunciados que introducen y amplían la información. También identificaremos la elipsis como un recurso de cohesión. También identificaremos el uso de pronombres como recurso para evitar la repetición de palabras. Y como observan ahí en la imagen, la semana pasada en los programas de Aprende en Casa estuvieron repasando temas de investigación centrados en la biodiversidad de México, en el origen de las especies de Charles Darwin y la química en el amor. Y vamos a continuar en esta clase con un ejemplo de una investigación de biodiversidad. El tema va relacionado con las abejas, un tema muy interesante. ¿Y la frase, maestra, del día de hoy? Me gustaría destacar esta frase de Charles Caleb Colton. Debemos usar un libro como las abejas, las flores, para absorber su esencia. Qué interesante, vamos a hacer lo mismo que hacen las abejitas, que extraen el polen, del polen extraen el néctar y eso hace que hagan la miel. Entonces nosotros vamos a extraer de los libros el conocimiento para tener mayor sabiduría. Así es, chicos, aprovechen la clase del día de hoy. Y recuerden que la semana pasada reforzamos las 4 etapas de la investigación. La primera etapa es el tema y el propósito. ¿Qué preguntas nos haremos, maestra Ivonne, para saber cuál es el tema o identificarlo? Una vez que ya tenemos identificado nuestro tema es, ¿qué tema me interesa? Ya estamos identificado, entonces sigue, ¿por qué me interesa? También, ¿qué información previa conozco sobre el tema y qué más necesito saber? Una vez que seleccionamos el tema, vamos a plantearnos el propósito y nos pueden ayudar los siguientes cuestionamientos. ¿Por qué es importante saber sobre este tema? ¿A quién le puede interesar? ¿Qué fuentes puedo consultar? Y en nuestra imagen en pantalla para nuestros alumnos radioescuchas
hay un mensaje muy importante que dice, si perdemos las abejas, perdemos la comida. Por eso es muy importante el tema del día de hoy y nuestro propósito es que nuestros alumnos, aparte de que aprendan las etapas de la investigación, pues conozcan acerca de la importancia de las abejas. ¿Sabe por qué me llamó la atención este tema, maestra? ¿Por qué? Vi una investigación en internet que se llama El mercado en un mundo sin abejas. Ahí, como observan en su pantalla, hay dos imágenes. Pues resulta que una cadena de supermercados en California decidió quitar durante la jornada todos los productos que dejarían de existir sin la polinización de las abejas. ¿Y qué cree que pasó, maestra? Se quedó vacío. Se quedó vacío, desapareció el 52% del inventario. Pusieron ahí en ese supermercado unos carteles que decía tus opciones con abejas y había algunos productos. Y pusieron otros carteles que decía tus opciones sin abejas y no había ningún producto, maestra. Desaparecieron las frutas, desaparecieron las verduras, también los lácteos. Se colocaron letreros donde decían tus opciones con abejas y tus opciones sin abejas. Lo vemos ahí claramente en pantalla. Y salvemos las abejas, dice por ahí. Así también. Es, las personas se empezaron a preocupar y a inquietar, entonces empezaron a investigar sobre las abejas. Y en esta misma fase 1, nosotros tenemos que identificar los conocimientos previos y vamos a plantear algunos conocimientos que pudieran tener nuestros estudiantes. Por ejemplo, nuestros estudiantes saben que las abejas son insectos. Que hacen miel con el néctar de las flores. Que la abeja reina es la única que puede poner huevos y es capaz de poner alrededor de 1,500 huevos por día. La abeja melífera es la única especie que muere después de picar. Esta abeja puede volar hasta 25 kilómetros por hora. Ya sabemos los conocimientos previos, ahora sí hay que plantearnos algunas preguntas para poder guiar nuestra investigación y consultar en diversas fuentes. La primera pregunta que pudieran plantearse nuestros alumnos y alumnas es, ¿qué significa polinizar? ¿Cómo las abejas trasladan el polen? ¿Cuándo se lleva a cabo la polinización? ¿Dónde se produce más miel? ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de polinización? ¿Por qué las abejas melíferas mueren después de picar? ¿Para qué se debe de proteger a las abejas? Ahí para nuestros radioescuchas podemos ver una imagen de una abeja donde le picó a una persona y el aguijón se quedó introducido en la piel de la persona. Entonces, al querer liberarse la abeja, pues se desprendió el aguijón de su tronco y pues murió la abeja. Y luego tenemos temas y subtemas. Es un esquema que nos muestra algunos subtemas y la posible explicación de cada uno de ellos. Como recordamos en las preguntas, ahí podemos observar en pantalla, repetimos algunos conceptos claves como polinizar, miel, morir cuando mueren las abejas y hay que proteger a las abejas. Entonces, como menciona la maestra Ivonne, podemos hacer un temas y subtemas. El tema sería las abejas. El primer subtema sería la vida con abejas. Ahí podemos abordar lo que es la polinización y los alimentos cuando tenemos las abejas. Y la vida sin abejas sería otro muy buen subtema. Y eso nos llevaría a investigar acerca de una crisis alimenticia. Ya que tenemos ahí los temas y subtemas, hay que investigar en diversas fuentes de información confiables. Una de ellas puede ser documentos impresos, digitales, entrevistas, audios de especialistas y también videos. La tercera etapa es leer y comprender. ¿Para qué debemos de leer, maestra Ivonne? Pues para poder explicar y también comprender más a fondo nuestro mundo, en este caso también nuestro tema. Así es, de ahí la importancia de formar investigadores que contribuyan a comprender y cuidar mejor nuestro planeta. La cuarta etapa es la última, son los resultados. Hay que compartir los resultados. La semana pasada dimos un ejemplo de compartirla a través de un cartel. De hecho, esa es la primera parte, puede ser carteles, ensayos, monografías, y aquí quiero aclarar que una monografía es un texto que se basa en un solo tema. Recordemos que mono significa uno. Y el día de hoy vamos a plantear un ejemplo de una monografía de la investigación.
También se pudiera compartir los resultados a través de fichas temáticas y exposiciones. Muy bien. Continuamos. Para poder hacer un texto monográfico, primero hay que saber qué es un texto. El texto casi siempre tiene un título y se coloca al inicio en la parte superior. Después encontramos los párrafos, que son las partes que conforman el cuerpo del texto y están escritos a renglón seguido. Los párrafos están constituidos por enunciados. Estos introducen información importante sobre el tema y sobre otros enunciados que amplían la información. Hay que darle sugerencias a nuestros alumnos para que puedan elaborar perfectamente una monografía. Aquí, así es, algunas sugerencias para poder redactar de manera adecuada. ¿Cuáles son, maestra Ivonne? Pueden hacer enunciados, ya que pueden tener la introducción. Esto contienen los datos más relevantes, articulan las oraciones del párrafo y brindan las definiciones concretas. También los enunciados nos van a ampliar la información, aportan información adicional y permiten comprender con mayor profundidad la idea principal. Otra recomendación para evitar repeticiones es la elipsis. Consiste en omitir una o varias palabras dentro del texto, cuando ya se sobreentiende de qué se está hablando. Un ejemplo de ello, nuestro tema son las abejas. Para no estar repitiendo las abejas constantemente, omitimos las palabras las abejas y se va a entender algunas características de ellas. También los pronombres, que son palabras que ayudan a sustituir la forma de nombrar a un objeto, una persona o situación de la que se habla. Y los sinónimos son palabras que se escriben diferente pero tienen el mismo significado. Ahí en la imagen observamos un panal y colmena, son sinónimos. Tenemos diversos tipos de pronombres, por ejemplo, los pronombres personales, que sustituyen al sujeto que ha sido omitido en la oración, yo, tú, él. Los posesivos, que indican la pertenencia, como por ejemplo mío, tuyo, suyo. Los demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien se está hablando, este, esta, eso, aquel. Los relativos relacionan dos partes de la oración. El segundo enunciado da más información sobre el primero, por ejemplo, qué, el qué, quién. Los interrogativos se utilizan para formular preguntas de manera directa o indirecta. ¿Quién es? ¿Cuál? ¿Cuáles? Etcétera. Los indefinidos hacen referencias a personas o cosas o expresan alguna noción que se pueda cuantificar. Una, alguna, mucha, demasiado. Y finalmente tenemos la monografía de las abejas. Ahí la maestra Ivonne nos va a hacer favor de leer el párrafo de introducción. Las abejas son insectos extremadamente sociables. Viven en colonias que se establecen en forma de enjambres, en los que se organiza en una estricta o rigurosa jerarquía de 3 rangos sociales: la abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Ahí observamos los sinónimos que están en blanco, estricta, rigurosa, y más adelante tenemos los subtemas. Ahí tenemos el pronombre de ellas y donde dice también, ahí debería de ir antes la palabra las abejas y la omitimos porque es una elipsis. Y pues, ¿qué cree, maestra Ivonne? Se nos acabó el tiempo. Bueno, no se retiren, chicos, porque vamos a seguir en Escuela TV. Hago un llamado a la No tenemos un presupuesto YouTube etiquetado y Twitter. en el sistema de salud Síguenos. que diga atención pacientes COVID. El virus nos avisa.
Buenos días, muchas gracias por seguir con nosotros. Este es su reforzamiento académico de biología. Voy a proceder a quitarme el cubrebocas. Recuerden que seguimos con las medidas preventivas porque estamos en contingencia, hay que seguirnos cuidando. Mi nombre, Daniel Roberto Medina. El día de hoy vamos a pedirles que estén listos, tengan sus materiales por ahí a la mano. Recuerden que pueden tener su libreta, colores, bolígrafo o libro de texto. Aquí tenemos una libreta inclusive forrada con temas de biología, para que puedan hacer sus notas, se puedan hacer dibujos. Dentro de las actividades a realizar, vamos a revisar el tema de biodiversidad y vamos a comentar sobre la importancia ética, estética, ecológica de la biodiversidad en México. Tenemos aquí una imagen que quiero presentarles para empezar a hablar sobre el equilibrio ecológico. En las clases anteriores estuvimos hablando de lo que es, de la importancia que tiene el cuidar los ecosistemas, todos los organismos, y todo esto porque es muy frágil y se puede caer en problemas si se elimina una sola especie. Puede venirse un efecto dominó, como podrían ustedes ver en los videos de las clases de la otra televisión, y puede estos impactos llegar a zonas muy alejadas del lugar donde se impacta sobre alguna especie. Les tengo el ejemplo de esta balanza, que es un aparato que sirve para pesar cosas y es parecido en su forma al funcionamiento de un sube y baja. Todos ustedes yo creo que han estado en un sube y baja, el sube y baja, donde se ponen uno de ustedes de un lado y del otro lado se pone otro amiguito y se puede hacer una especie de juego al mantener el equilibrio sube y baja. Pero si se ponen más amiguitos de un solo lado, vamos a suponer que se pongan 2 o 3, pues ya no se va a poder mantener el equilibrio. Con este esquema quiero mostrarles que en la naturaleza el equilibrio ecológico es muy importante. Si de un lado de nuestra balanza, de nuestra báscula, tenemos puras acciones negativas hacia el medio ambiente, la urbanización, el uso de los recursos naturales sin medida, todo esto va a ir inclinando la balanza a un descontrol. Por el otro lado tenemos el ejemplo de algunas acciones como estos niños que están sembrando unos árboles. Es decir, si en el lugar donde vivimos tuvieron que tumbarse plantas para poner una casa, poner la calle, el pavimento, pues bueno, vamos a tratar de tener un jardín, unas plantitas, acciones que recuperen algo del daño que ocasionamos por la comodidad de lo que es vivir en una ciudad. Todo esto para que no se altere el equilibrio ecológico. Otros de los conceptos que estuvimos revisando en las clases anteriores son bioética, por ejemplo, que en pocas palabras es pues hacer lo correcto. Se habló también de basura. Aquí, por ejemplo, tenemos una botella de vidrio, que aunque alguien puede decir, oye, pero el vidrio no libera ninguna sustancia, a lo mejor al árbol que se encuentra ahí, pero de alguna manera la basura, que es un objeto, una sustancia agregada a un lugar donde no debe ser o no se encuentra de manera natural, puede causar, por ejemplo, en este caso, un incendio por aumentar la potencia de la luz solar como un efecto lupa. Es un ejemplo. Otros problemas que se pueden presentar, se han mencionado, son la generación de gases invernadero por máquinas y vehículos. Otro concepto que se mencionó también fue el de sustentabilidad. Como ya mencionamos, hay que tener un equilibrio entre lo que tomamos del medio, tomarlo de manera ordenada, todo esto para no quedarnos sin los recursos naturales, no solo nosotros, sino nuestros hijos o las generaciones que vengan dentro de 100, 500 años, 1000 años. Otro aspecto que se ha mencionado, otro concepto, es el del aspecto estético. Aquí, por ejemplo, pusimos una planta conocida como nochebuena, que no se cultiva para el consumo humano, pero la nochebuena se utiliza de adorno, de ornato, porque es muy bonita. Es parte de lo que también tenemos, que los árboles y las plantas y los animales nos hacen pasar momentos visuales muy agradables. Otro concepto que también se revisó fue el de peligro de extinción. Como pueden ver ustedes, aquí manejamos un ave que ya se extinguió, vivió hace varios siglos y solo la conocemos como la tenemos ahí, en fotografía. Esperamos que las especies que se encuentran actualmente no desaparezcan por el uso que hacemos nosotros de los recursos de manera abusiva. Sabemos que la extinción puede estar presente de manera natural, pero está sucediendo muy rápidamente por el abuso de los recursos. Otro de los temas que vamos a revisar dentro de biodiversidad es comparar las diversas formas de nutrición y relacionarlo con el medio y reproducción. Estas diversas formas de nutrición vamos a presentarlas en un esquema o un mapa que vamos a llamar araña.
Es un organizador gráfico para presentar información de una manera diferente, para que no sea puro texto, sino vamos a hacerlo de manera un poquito más divertida. Ahí tenemos el cuerpo de la araña con el tema central, que son las adaptaciones y tipos de alimentación. Y en las patitas vamos a poner ahí algunas pistas de lo que queremos que ustedes nos ayuden a encontrar. Por ejemplo, para hablar de un animal o un ser vivo que presente colmillos como una adaptación para alimentarse, encontramos que se puede pertenecer al grupo de los carnívoros y como ejemplo ponemos al lobo gris mexicano, ¿sí? Fíjense entonces en la secuencia, presentamos la adaptación en la patita y en el extremo tratamos de anticiparnos al nombre de cómo se les puede llamar por el tipo de alimentación que tienen a estos organismos y luego ponemos una imagen. Ahora continuamos del otro lado de la arañita con aquellas adaptaciones que son muelas o dientes planos o placas córneas, así como el material de las uñas para cortar vegetales, para machacarlos. ¿Cómo se llamarán estos seres? Por su tipo de alimentación, por supuesto que herbívoros. Y como ejemplo, pues tenemos a las tortugas aquí de Nuevo León también, ¿verdad? Enseguida, otra pista, animales o seres vivos con dentadura combinada de lo que acabamos de mencionar, colmillos o muelas y muelas. Por supuesto que al alimentarse de carne o de otros animales y alimentarse de plantas, por supuesto que se van a llamar omnívoros, además de que pueden consumir frutas, semillas, bayas, raíces y otras cosas. Como ejemplo tenemos al oso, ese que ha estado saliendo uno de ellos en la televisión, porque han dado aquí visitando a las colonias durante la contingencia. Otra adaptación que tenemos en los seres vivos es la fotosíntesis. Este es un proceso que se da por parte de los vegetales para transformar la energía luminosa en energía química para poder sobrevivir. ¿Quiénes realizan esto? Claro, los autótrofos. Y como ejemplo tenemos otra plantita también nacional. Esta plantita es el cempasúchil, que también es de ornato, de adorno. Se va a usar en este mes, tiene mucho gusto por las personas, es muy agradable a la vista, es muy bonita esta planta también. Otra adaptación que podemos mencionar es aquellos animales que tengan un pico fuerte, que puede ser curvo también para poder sujetar peces. La palabra que a lo mejor no la habías escuchado, la palabra que se les da a los que se alimentan de peces es piscívoros, los que se alimentan de peces. Y como ejemplo, pues vamos a poner a las garzas o en este caso al pato buzo. Que a lo mejor no es muy comúnmente visto aquí en Nuevo León, pero en lugares como en Veracruz sí me ha tocado verlo por ahí, sobre todo porque hay manglares, hay lagunas por ahí. Otra adaptación que vamos a mencionarles es aquellos que presentan una lengua pegajosa, larga, o un pico también fuerte como para atrapar insectos. ¿Qué nombre llevará este tipo de alimentación? Es correcto, se les va a llamar insectívoros y como ejemplo vamos a poner al pájaro carpintero. Es otro de los ejemplos que tenemos. Una palabra que vamos a agregar aquí clave, que es probóscide. Probóscide es una estructura, un órgano que tiene forma como de una manguerita, como de un popote que se enrolla. Si ustedes han visto a los elefantes tienen una probóscide que les sirve también para tomar agua o sujetar alimentos. Pero los que presentan probóscide y se alimentan del néctar de las plantas y que vuelan, ¿cómo se llaman? Muy bien, pues pueden ser los insectos como la mariposa monarca y todas las mariposas que ustedes conocen. Se van a llamar nectarívoros y ahí está el ejemplo de la mariposa monarca. Otra adaptación que podemos mencionar es los animales que tienen un anticoagulante, lo secretan porque se alimentan de sangre. A los animales que se alimentan de sangre se les llama hematófagos. Por el hecho de causar alguna herida o un contacto con la piel de nosotros, son de importancia médica. Unos de ellos pueden ser, por ejemplo, los mosquitos y los murciélagos vampiros. En el caso de los mosquitos, pues sabemos de que debemos de tener cuidado porque transmiten varias enfermedades, que más adelante vamos a hablar de ellas. En el caso de los hematófagos que estamos mencionando para el día de hoy, tenemos el ejemplo de los murciélagos vampiros. Es un ejemplo. Todos estos animales que les he estado mencionando, todos estos se pueden encontrar en México y en nuestro estado. Pero por ejemplo, en el caso de los insectos, de los insectos hematófagos, ya sabemos que nos transmiten enfermedades. En el caso de los murciélagos vampiros, a mí me gustaría que investigaran un poquito más,
porque no todos los murciélagos se alimentan de sangre. Es decir, aquí podemos ponerlo de ejemplo, que hay murciélagos que también se alimentan de néctar, hay murciélagos nectarívoros, hay murciélagos piscívoros, y los que son hematófagos son poquitas especies y generalmente pues se alimentan de la sangre de las vaquitas, de las chivas que están por ahí en el campo, y nosotros, si estamos en la casa bien resguardados, pues no corremos riesgo. No hay que matarlos, ¿verdad? Hay que informarnos, hay que conocerlos, porque ellos, al igual que las abejas, como se mencionó en la clase anterior de español, son muy importantes en la polinización y tienen una pieza fundamental en todo el equilibrio del ecosistema. Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar el tema del día de hoy, diversas formas de nutrición. Nos vemos en la próxima con mucho gusto. Gracias, hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos. Es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28. Sapos y ranas son de la familia de los anfibios. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron en la era mesozoica? Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la fórmula del agua. ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? Monterrey. Great! Good job, kids. Newton decía, a toda acción corresponde una reacción. ¿Cuánto es 7 por 4? En Nuevo León la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Esto es Escuela TV. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Mi nombre es Laura Antonia Alfaro Pubón para servirles. Vamos a dar la clase de matemáticas y vamos a iniciar con muchas ganas. El día de hoy es extraordinario porque tenemos por ahí una pequeña situación en la cual nuestro gobernador y nuestras autoridades están teniendo pronunciamientos en el Canal 28. Por eso el día de hoy estamos por las redes sociales, pero de igual manera también estamos por radio en Nuevo León. Entonces vamos a trabajar, vamos a tratar de aprender mucho el día de hoy de matemáticas. El repaso ya sabemos de la semana pasada, pero sin embargo es muy importante que lo analicemos por si nos haya quedado alguna duda de las clases de la semana pasada. Hoy todavía estamos a tiempo de despejarlas. Bien, recordemos nuestra sana distancia, recordemos nuestro lavado de manos y recordemos todas nuestras recomendaciones para poder estar y mantenernos lo más sanos posibles. Muy bien, vamos a trabajar, ya sabemos, de aquel lado. Y vamos a iniciar con nuestro aprendizaje. Bueno, nuestros materiales ya sabemos que son siempre los mismos. Lo que viene siendo nuestro libro de texto, nuestra calculadora, que hoy sí la vamos a usar mucho, nuestro juego de geometría, que realmente hoy no lo vamos a usar, pero nuestra calculadora sí, por fin se les va a hacer. Bien, vamos a trabajar. El aprendizaje esperado del día de hoy. Voy a hacer una pequeña recapitulación de la semana pasada, el último tema que vi, porque lo vi muy a la carrera. Entonces necesito que lo volvamos a ver un poquito. Dice, calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa con constante natural, fracción o decimal, incluyendo tablas de variación. A ver, maestra, ¿qué es una constante de proporcionalidad? Significa que hay una cantidad por la cual yo estoy multiplicando y puedo obtener otra cantidad, y esa cantidad siempre es constante, no varía.
Entonces, de tal manera que cualquier número que yo multiplique por esa cantidad me va a lograr ya sea llenar una tabla, obtener un dato faltante, o por ejemplo, la semana pasada yo les puse un trapezoide, ¿lo recuerdan? Ese era nuestro trapezoide de la semana pasada, en el cual ya nos daban nuestras medidas y nos decían de este trapezoide que teníamos que realizar una reproducción a escala y el lado correspondiente a 6 centímetros, es decir, el más pequeño, ahora va a medir 1.5 centímetros en nuestra figura a escala. Es decir, si se fijan, en nuestra escala va a estar más pequeño, es decir, vamos a hacer una reducción. Bueno, entonces tenemos nuestra figura más pequeña y nos dicen que recordemos que el factor de proporcionalidad es igual al cociente recordemos que es división, del lado homólogo, y ahí es en donde empiezan las dificultades, porque me dicen muchos, maestra, ¿y qué es homólogo? Homólogo en matemáticas, específicamente cuando estamos en figuras geométricas que son proporcionales, semejantes o congruentes, ahorita les digo qué significa eso, significa que son los lados que corresponden. Eso es tan sencillo. Lados homólogos son los lados que corresponden. Entonces, en este caso, el lado de 6 centímetros corresponde con el de 1.5 centímetros, ¿sí? Esos son los lados homólogos. Y en cuanto les dije semejantes y congruentes, semejantes significa que se parecen, que tienen mismas medidas de ángulos, pero las medidas de los lados son proporcionales. Y congruentes es que tienen exactamente las mismas medidas de lados y exactamente las mismas medidas de ángulos, ¿de acuerdo? Es una gran diferencia. Muy bien, entonces vamos a ver, esta tablita ya la habíamos hecho la semana pasada, así que me voy a ir rapidito con ella. Aquí dice que para el de 6 centímetros mide 1.5 y yo quiero saber cuál es el factor de proporcionalidad. El factor de proporcionalidad lo voy a obtener dividiendo la medida del lado de la copia entre la medida del lado original, es decir, 1.5 entre 6. Y si hacemos esa división, bueno, yo sé que no puedo hacer una división con un punto decimal o tener una fracción con un punto decimal, entonces sencillamente multiplico por 10 para obtener la fracción 15 sobre 60. Y al simplificarla me queda como un cuarto. Bueno, la semana pasada yo llené esa tablita y les dije que lo único que teníamos que hacer era multiplicar la medida del lado original por el factor de proporcionalidad que encontré, de tal manera que obtuve las medidas de cada lado. Para el de 7 centímetros, al multiplicarlo por un cuarto, me da 1.75. El de 12 centímetros me quedó 3 centímetros. Y el de 15.8 me quedó 3.95. Bien, ahí utilizamos el factor de proporcionalidad. Pero, ¿qué sucede cuando a mí me dan una tabla en la cual ya me dan los datos? Bueno, en este caso, fíjense, dice, con una lata que contiene 4 litros de pintura se puede pintar una pared de 24 metros cuadrados. Dice, verifica que la información proporcionada en la siguiente tabla representa una variación proporcional directa. ¿Cómo voy a hacer eso, maestra? Bien, ya tengo mi tablita y me dan los datos llenos. La tabla está llena. ¿Cómo voy a identificar si realmente se trata de algo proporcional? Pues muy sencillo, voy a hacer las divisiones, en este caso no es copia, sino las latas de pintura necesarias entre los metros cuadrados de la pared. Y si en todas las divisiones me da lo mismo, quiere decir que es proporcional. Entonces, en este caso sería 1 entre 24, 3 entre 72, 5 entre 120 y 7.5 entre 180. Y si nos damos cuenta al hacerlo en la calculadora, espero que lo hagan ahí muy rapidito, se van a dar cuenta que la respuesta es 0.0416 periódico. Y ojo aquí, porque solo el 6 es periódico. Si se fijan en su calculadora, les da 0.04166666 y al final aparece un 7. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la calculadora tiene una cantidad límite de dígitos a mostrar. Pero, si se fijan, se está repitiendo el 6. Eso quiere decir que el 6 es el periódico, es decir, es el único número que se está repitiendo. Muy bien. Ahora vamos a ver. Dos magnitudes guardan una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra
aumenta o disminuye en la misma proporción, es decir, en la misma cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, tenemos que encontrar el factor de proporcionalidad y con eso vamos a obtener todos nuestros datos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos, por favor, a nuestro siguiente aprendizaje esperado. Representación algebraica y análisis de una relación de proporcionalidad, seguimos con proporcionalidad, y igual a kx, asociando los significados de las variables de las cantidades que intervienen en dicha relación. ¡Qué horror, qué cosa tan fea! No le entendí nada, maestra. Muy tranquilos, vamos a ver. Lo que significa esto es que ahora, en lugar de obtener directamente el factor de proporcionalidad, lo que yo quiero es encontrar una ecuación con la cual yo puedo obtener los datos de mi tabla. Ojo, no es lo mismo una expresión algebraica que una ecuación algebraica. La expresión algebraica me representa algo. Una ecuación algebraica me representa un problema al cual le tengo que encontrar una solución. Bien, entonces dice, considera una cisterna A y una B que tienen la misma capacidad. La cisterna A ya tiene 500 litros de agua, mientras que la cisterna B está vacía. Se abren al mismo tiempo las llaves para llenar ambas cisternas y caen a cada una 10.5 litros de agua por minuto. Ojo, ¿qué es una cisterna? Bueno, una cisterna es lo mismo que un tinaco. La diferencia es que el tinaco por lo general lo tenemos arriba en el techo y la cisterna la tenemos en el piso, insertada en el piso, ¿sí? Es como si hacemos un hoyo, le ponemos, lo podemos hacer con materiales, en este caso block, cemento, lo recubrimos de un material que haga que no se filtre el agua y con eso podemos almacenar la misma. Bien, bueno, ahí está el tinaco. Eso en lugar de ir arriba en el techo, pues va enterrado. Bueno, si se fijan aquí yo ya tengo mis dos tablitas para mis cisternas. Ojo, dice que en la cisterna A yo ya tengo 500 litros de agua. Eso quiere decir que cuando traspasa 0 minutos, yo ya tengo 500 litros, ¿sí? En cambio, cuando pasa el primer minuto, pues le voy sumando 10.5, cuando pasa otros 10.5, de tal manera que nada más le voy sumando. Eso está bien fácil, pero ¿qué tal si a mí me dijeran cuántos litros tiene la cisterna cuando ya han pasado 20 minutos? Ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos. Bueno, lo mismo sucede en la cisterna B, pero la cisterna B empieza desde 0. Entonces serían 0, 10.5, 21, 31.5, etcétera, ¿sí? Está muy fácil llenar las tablitas, pero yo quiero datos en donde no los tenga de manera directa. Bueno, dice aquí que vamos a representar con la X a la variable independiente y con Y a la variable dependiente. Ya vamos a empezar. Bien, la palabra dependiente quiere decir que depende de algo y la independiente, pues por lógica, no depende de nadie. Bueno, en este caso, chicos, la dependiente quiere decir que va a depender de lo que valga la X, en este caso, para poder encontrar su valor. Entonces, dice, hay que encontrar la relación que exprese a los dos. Si se fijan en la cisterna A, ¿qué teníamos? ¿Quién va a ser la dependiente y quién la independiente? La X me representa el tiempo, por lo tanto la X es la independiente, porque el tiempo ya me lo dan, es el tiempo que va pasando. Y la dependiente va a ser la Y, es decir, la cantidad de litros de agua que le cae a la cisterna. En este caso, la Y va a ser igual a la X, pero ¿qué le hago a la X para saber cuánto tiene? En el caso de la cisterna A, lo voy a multiplicar por 10.5 porque caen 10.5 litros cada minuto. Pero aparte, le voy a sumar 500. ¿Por qué le voy a sumar 500? Porque esos 500 son los que ya tenía desde un principio. Entonces, esa es mi nueva ecuación. Y igual a 10.5x más 500. Y en el caso de la cisterna B, chicos, esta es muy sencilla. ¿Por qué? Porque esa no tenía agua al principio. Entonces, esa se queda igual que la primera, pero sin el 500. Muy bien. Vamos a hacer solo un ejemplo. ¿Cuántos litros de agua tendría la cisterna A los 20 minutos de abierta la llave de llenado? Pues, si ya tengo la ecuación, pues sencillamente multiplico 10.5 por los 20 más 500 y nos da 710 litros. Al pasar 20 minutos tendré 710. Bueno, ¿y qué sucedería si sería para la cisterna B? Pues tengo la ecuación Y igual a 10.5 por X, la multiplico por 20 y nos quedan 210 litros.
Chicos, hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con mucho gusto para tener más aprendizajes. Hasta pronto. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. A ver, atención todos. Empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía. Alumnos, mamás y papás. Brazos arriba, respirando. Ahora, una vez más. ¡Eso! Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender. ¡Escuela TV! Bien sentaditos mirando hacia el frente. Súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Canal 28, Sapos y ranas son de la familia de los anfibios. ¿Sabías que los dinosaurios vivieron en la era mesozoica? Las palabras agudas llevan acento en la última sílaba. H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, la fórmula del agua. ¿Cuál es la capital del estado de Nuevo León? Monterrey. Great! Good job, kids. Newton decía, a toda acción corresponde una reacción. ¿Cuánto es 7 por 4? El nuevo León, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás. Somos un equipo a todo dar. Súbele a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. Regresamos. Esto es Escuela TV. Hola de nuevo, chicos, ¿qué tal? Ya estamos nuevamente con ustedes. Continuamos ahora con la materia de artes. Veremos 2 proyectos muy interesantes, acompáñenos. El proyecto es, el primero, Mi creación artística sobre la realidad, y el segundo proyecto es Historia de vida. Los aprendizajes esperados. Establece sentidos y significados propios en las obras y manifestaciones artísticas y los eventos de la vida cotidiana. También veremos otro proyecto y el aprendizaje esperado es: representa una situación vinculada a su contexto mediante distintas formas expresivas. Y el énfasis de los aprendizajes esperados del primer proyecto es combinar los elementos del arte para representar ideas y emociones de la vida cotidiana, de situaciones imaginarias y de manifestaciones culturales y artísticas. El énfasis del segundo proyecto es reflexionar una experiencia que ha transformado su vida al recordarla con objetos y sonidos corporales. Pues bien, una frase que tenemos. Aquí nos gustaría destacar la frase de Pablo Picasso: el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana. El arte, maestra, yo creo que lo que nos trata de decir es que nos permite sacar todo ese sentimiento negativo de nuestro organismo, aunque cabe señalar que también podemos transmitir en base al arte sentimientos bellos. Así es, maestra, además es una terapia, canaliza nuestras emociones. Y en imagen, para nuestros radioescuchas, vemos ahí a Pablo Picasso. Así es. La definición de retrato y autorretrato, porque vamos a trabajar con un autorretrato, así es que preparen su material. Vamos a necesitar unas hojas y un espejo, también un lápiz o pluma, lo que ustedes deseen hacer su trabajo. Vamos a definir retrato. Es la representación de una persona en dibujo. También puede ser en una pintura, en una escultura o en fotografía. Autorretrato. Se define como un retrato hecho de la misma persona que lo realiza. Es una forma de reconocerte e identificar tus características físicas, personalidad y comportamiento. Pues hay que ir por el espejo, como la niña de la pantalla que tenemos ahí. Ella está observándose todas sus facciones para poder hacer un buen autorretrato. La pintora Mari Casán trata de manera realista de plasmar la mirada, cualidades físicas y quizás los estados de ánimo de las personas a quienes pinta. Y la imagen que tenemos por ahí
es de una señora que pues como que está esperando turno, tal vez en el banco, maestra. ¿Qué opina usted? ¿Qué le da a entender esa imagen? Pues que está esperando o una noticia como la que la veo preocupada. Y continuamos con el retrato de Mari Casat llamado Niña con sombrero de paja. Puedes pensar en alguna pequeña de tu familia cuando va al parque y al no encontrar a sus amigos se pone triste y aburrida. Ahí la vemos un poquito desesperada, ansiosa y con los brazos cruzados. Maestra, pero se parece a la niña que apagó la velita de la hermana. Sí, ¿verdad? Cada quien le puede dar el enfoque que guste. Y tenemos el autorretrato de Egon Schiele con la planta de linterna china. Pudiera recordarte tal vez alguna persona después de que sale del cine y le preguntan, ¿qué te pareció la película? Como que eso se asemeja a su cara, así como, no sé, tal vez. Ay. Y vemos detrás de él lo que viene siendo la planta exótica de China. Y en imagen la tenemos proyectada. Es linterna china, sí tiene la forma de una Así es. linterna, una flor exótica característica de China. Y continuamos con mi creación artística sobre la realidad. Chicos, chicas, piensen en una persona que quieran mucho o ustedes mismos. Visualicen cómo es su cara, el tamaño de sus ojos, nariz, cómo es su boca, el tipo de cabello y su color de piel. Con objetos que tengas a la mano, arma un retrato de esa persona o de ti mismo. Puedes utilizar semillas, pedazos de hoja, periódico, lápices, fruta, es decir, todo lo que creas que te puede ayudar a recrear o reconstruir su imagen o tu imagen. Será un autorretrato efímero. ¿Qué es efímero? Han de preguntarse, chicos. Es decir, que durará un solo momento. Ocuparás las cosas y objetos solo por un momento y después las devolverás al lugar donde las tomaste. Así que no se preocupen y ocupen cualquier objeto que tengas en tu casa. Puedes hacer tu propio autorretrato utilizando un espejo y dejar que tu talento surja en una hoja en blanco. Vamos a intentarlo. Maestra, pues yo aquí tengo ya mi hoja, tengo mi espejo y la actividad consiste en que tenemos que, sin despegar la mano y viéndonos, observándonos nuestras facciones, empezar a diseñar nuestro autorretrato. Y de esta manera, pues yo me observo, maestra, aquí el tiempo nos apremia, tenemos que ir un poquito rápido, pero yo sé que a ustedes les va a quedar más bonito, estoy segurísima. Entonces, algo que se parezca a ustedes. Yo aquí señalo que pues traigo los lentes, mi cabello en esa forma, pero no está terminado aquí el trabajo. El autorretrato hay que buscar especias, como lo decía usted. Podemos utilizar sopa, podemos utilizar frijoles, semillas. Botones, de hecho, yo piedras. traigo uno ya terminado, maestra, pero van a decir, ay, maestra, es arte, jóvenes, y que no les dé miedo expresarse libremente con materiales. Aquí es un retrato permanente, ya no es efímero porque lo pegué, pero ustedes sí lo pueden hacer de forma efímera. Una vez que utilicen las semillas o los objetos que vayan a utilizar, pueden volverlos a su lugar. Por favor, no me vayan a dejar ahí todo regado, así es que hay que ayudarle a mami. Una vez que utilicemos las especias, le tomamos una evidencia fotográfica para nuestro maestro, maestra de artes y volvemos a guardar todo. Bueno, más o menos, yo sé que están ansiosos, más o menos quedaría algo así, pero utilicé harina, pedacitos de foamy, lenteja, 2 fichas. Yo sé que se están riendo, pero maestra, muéstreme las que hicieron en Aprende en Casa. Claro que sí, maestra. Para que vean que es arte. Así es, podemos observar en pantalla, utilizaron sopa y diversidad de materiales, hojas de plantas, piedritas, todo lo que tengan a su alcance. Se utilizó también estambre en esta imagen de aquí, popotes para la creación de los lentes, pero ellos pueden utilizar lo que tengan a la mano. Si por alguna razón no han enviado trabajos de artes a su maestro, pues es momento de que se pongan en contacto con ellos y les aseguro que podrán llegar a una solución, porque hay que trabajar con artes. El arte nos va a ayudar muchísimo a sacar todas nuestras emociones.
Bueno, maestra, y hay que seguir porque tenemos otro proyecto más muy interesante. ¿Qué nos permitió ahorita el arte, por ejemplo? Expresarnos de forma libre, Comunicarnos creativamente sin palabras. transformar algo malo en bueno, Crear una historia que solo hay en nuestra imaginación con simples objetos. y ejecutar sonidos ambientativos. Esto lo vamos a ocupar en nuestro siguiente proyecto. Me vengo acá a pantalla, jóvenes, porque quiero explicarles que con esta tabla podemos hacer un cuento, podemos también hacer una parodia. En este caso, vamos a utilizar la canción de Ping Pong, pero fíjense qué interesante. Primero, la tabla nos indica los elementos de tu historia de vida. Ese es el nombre de nuestro proyecto. El objeto o personaje, en este caso sería el estudiante. ¿Nos regresamos? El estudiante, emoción, pues que tiene tristeza, pero vamos a ver por qué se siente triste. La característica, pues que es una alumna o un alumno que estudia en primero y secundaria, así como ustedes. Y como les digo, el sonido que vamos a utilizar es solo la tonadita de la canción de Ping Pong. La problemática o situación es que sacó un 5 en biología. El desenlace que le vamos a dar a esta parodia es lograr que el maestro le permita entregar un trabajo de recuperación. Y más o menos, maestra, ayúdeme con la pantalla para ver cómo quedaría esa parodia. El problemón, ya no se llama Ping Pong. Escuchen bien. Hoy sí tengo un problema, yo diría problemón. Un 5 en biología, ¿y ahora qué haré yo? Ojalá mi maestro me pueda a mí encargar escritos los conceptos para no reprobar. Si él me lo permite, yo me pondré a estudiar. Entrego mis tareas como un buen colegial. Maestra, excelente. De hecho, es una muy buena estrategia. Si algún estudiante a mí me hace esa petición y con ese talento, esa creatividad, obviamente yo le voy a dar la oportunidad, ¿verdad? Ya se tomó el tiempo de reflexionar y de crear una canción. Excelente. Bueno, pues entonces ya saben el tip, chicos. Les acabamos de decir lo que pueden hacer en caso de que se encuentren en esta situación. Esperemos que no, porque nuestros alumnos son bien inteligentes. Estudiosos, así es. Ok, y otra forma es hacer una calavera literaria. Hoy, por ejemplo, estamos muy cercanos al 2 de noviembre. Entonces, todos los mexicanos tenemos esa gran tradición. Y, por ejemplo, aquí en nuestra tabla nos puede ayudar para realizar una calavera literaria. El personaje que vamos a utilizar, pues ahora sería los maestros de Escuela TV. ¿Qué emoción sentimos? Pues miedo, ¿verdad? No nos queremos morir. Exactamente. ¿Cuál es nuestra característica? Pues que somos docentes que no queremos morir aún. El sonido ambientativo, pues vendrían a ser las rimas. La problemática o situación, pues que la Catrina nos intenta llevar al Camposanto. El desenlace o la solución, pues que creen que sí nos llevó. Eso viene a ser una calavera, pero maestra, traemos una por ahí para compartir con todos nuestros alumnos. Y dice así: ay, nanita, llegó la muerte y a Escuela TV se metió. Dijo ser docente y el filtro de entrada burló. Tessy e Ivonne exponían cuando la huesuda arribó. No creían lo que veían y al Camposanto se las llevó. Adriana Valerio asustada corría, haciendo una señal de ayuda. Y como no entendía de señas, se la llevó la huesuda. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció también esta forma de manifestarnos a través de historias, en este caso, de la creación de una calavera? ¿Podemos hacer cuentos también? Así es. A mí me encantó la calavera porque caracteriza pues nuestra personalidad, ¿verdad? A la maestra Adriana Valerio, la lengua de señas, y me encantó, maestra. Pues yo invito a todos nuestros alumnos a que también se den a la tarea de realizar una. Me encantaría recibir en redes sociales una para nosotros, maestra. A ver cómo nos toman nuestros alumnos en casita, nuestros radioescuchas. A ver si nos pueden mandar una por ahí. Pueden ayudarse con sus papás para realizar una calavera. Así es. Y pues me gustaría destacar esta frase, maestra. Materializar lo que sentimos
puede liberar sensaciones y te llevará a un estado de ánimo, de paz y tranquilidad. Pues sí, en realidad eso es la función del arte. Nos permite sacar, como lo decíamos al principio, todos nuestros sentimientos. Yo los invito a todos nuestros alumnos a que lo intenten. En verdad se van a sentir muy bien después de que realicen cualquier manifestación de arte. En este caso les dimos varias opciones. Trabajen en casita. Y es muy importante el arte, sobre todo en esta época de confinamiento. Es normal que nuestros estudiantes en ocasiones se sientan tristes, deprimidos, ansiosos, pero la maestra Ivonne ya nos dio una forma de canalizar esas emociones que nos van a relajar y a tranquilizar. Los invitamos y acuérdense, guarden el material que utilizamos, no dejen por ahí nada. Un saludo para todos ustedes y nos vemos pronto. Cuídense bastante. Cuídense mucho, chicos, y esto fue Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente